Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Vamos a comenzar, vamos a leer un pasaje muy conocido. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo 14. Y en realidad es una palabra corta. El día de hoy, aparte en lo que ustedes lo buscan, Mateo 14, 22. Vamos a leer del 22 en adelante. Pero espero que también hayan recordado que el día de hoy tenemos Santa Cena o Cena del Señor y tengan ya preparado no nada más las galletas y el jugo, sino que también tengan preparado su corazón, que es lo más importante. Entonces, y si no lo hicieron, pues bueno, ya no hay tiempo de salir por las galletas ni por el jugo. Mateo 14, 22. Y voy a leer, quiero que me acompañen en la lectura, nada más, de momento, 22 y 23, y después vamos a continuar leyendo, pero esto nada más lo voy a dar como una intro. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 60, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. De momento hasta ahí. Y esto es muy interesante porque les voy a dar un poco de contexto de lo que estaba sucediendo. La palabra hizo, en el griego, lo que está haciendo es darle un sentido fuerte. Es decir, se traduce como una obligación, obligó. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Los forzó, les demandó, les hizo que lo hicieran. Entonces, esta palabra hizo detona una situación de urgencia. Era importante que se subieran a la barca, que se fueran. ¿Por qué era importante? Estos pasajes que estamos leyendo, dice ahí el título, que sabemos que, bueno, el título no viene en el original, pero la persona que le puso ahí el título le puso Jesús anda sobre el mar. Y estos pasajes tienen sus pasajes paralelos en otros evangelios, y vamos a tomar un poquito de ellos, pero es importante que entendamos que Jesús obliga a los discípulos a subirse a la barca. ¿Qué es lo que pasó antes? Si nos fuéramos un poquito antes, y si tú lees un poquito antes, en el 13 dice alimentación de los 5,000. Jesús acaba de alimentar al menos a 5,000 hombres. La nota la hace, 5,000 hombres. No estamos contando mujeres. Si consideráramos que al menos por cada hombre, al menos había una mujer y un niño, que eso sería como en la actualidad, ¿no? En la actualidad deberíamos de considerar como por cada hombre, una mujer y un niño. En esos tiempos estoy seguro de que no, eran muchísimos más, pero bueno, si hiciéramos el mínimo de considerar por cada hombre al menos una mujer, estaríamos hablando de 10,000 personas. 10,000 personas, para dimensionarlo, es el Auditorio Nacional lleno. Entonces, ya se sabe en la historia, no voy a contar esa parte, pero había solamente ahí unos pocos de panes y pocos pescados. Y entonces de eso alimentó de repente, estaba compartiendo, estaba predicando, y de repente, pues la gente ya era tarde y los discípulos le dicen, oye, pues ya déjalos, pues como que se vayan porque ya es la hora de la comida y pues no hay dónde, ¿no? Pues los vamos a alimentar, y reparten. Entonces, acaba de hacer un milagro grande, un milagro fuerte. Incluso dice la Biblia que sobró comida y la guardaron en cestas. Había muchísima comida. Juan, en el pasaje paralelo, narra que después del milagro, de este milagro que les estoy platicando, de los panes y los pescados, lo que pasó es que la gente, la multitud,
estas al menos 5,000, 10,000 personas se lo querían llevar a la fuerza y lo querían declarar rey. Viene en Juan 6:15, no lo vamos a leer, pero esa es la cita. Juan 6:15 dice que bueno, la gente se emocionó tanto, así como nosotros estamos emocionados por la próxima reunión. Bueno, se emocionaron tanto al ver que multiplicaba, que dijeron, de aquí soy, nos va a alimentar siempre, y aparte nos va a alimentar sanamente. Y lo querían declarar rey. Entonces es posible que los discípulos se dejaran llevar por ese entusiasmo, pero por ahí no iba el propósito de Jesús. Entonces por eso les digo, Jesús obligó a sus discípulos a entrar a la barca, porque él ya sabía que lo querían declarar rey, y dijo, no, por aquí no va, vámonos, y empezó y dijo, en lo que yo despido, a todos, dice, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué buscaba esa gente que estaba ahí? La gente que estaba, que comió del milagro de los panes y de los pescados. ¿Qué buscaba la gente? La gente estaba ahí con Jesús porque tenía una necesidad, necesitaba algo. Necesitaba sanidad, necesitaba comida, necesitaba ayuda, necesitaba bendición, algo necesitaba. Dice el capítulo 14, versículo 14, nos vamos a ir un poquitito atrás. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión y les sanó. Pero también podemos ver que aunque tuvo compasión de ellos, después lo que hizo fue despedirlos. Después de que alimentaron y de que él vio que lo querían hacer rey, los despide. No sé si ustedes recordarán el video, pero cuando yo estaba leyendo esto, me estaba acordando del famoso comes y te vas de Fox. Literal, ¿eh? Sanaron, comieron y vámonos, comes y te vas. Me estaba acordando de eso y hasta busqué los videos, pero no lo hagan. Y los despide Jesús. Yo hoy te quiero preguntar a ti, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Está mal estar aquí por una necesidad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vamos a asistir el próximo domingo a la iglesia? ¿Por necesidad? ¿Porque necesitamos un milagro? ¿Necesitamos sanidad? ¿Necesitamos trabajo? ¿Por eso buscamos a Dios? ¿Está mal? La respuesta es no, no está mal. Los hospitales están llenos de gente enferma. Las iglesias de personas necesitadas. Ayer Fernando lo platicaba en una clase. A veces dicen que los cristianos son hipócritas porque están en la iglesia. Pues al contrario, nosotros necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios. Entonces, si tú tienes una necesidad, estar en la iglesia es el momento, es el lugar exacto en donde debes de estar. Porque ahí vas a encontrar sanidad, ahí vas a encontrar respuesta. ¿Cuándo? No lo sé, pero Dios la va a dar. Entonces no es malo tener una necesidad e ir a la iglesia. Necesitamos, ayer también lo decía el pastor, necesitamos que Dios nos dé denuedo para seguir. ¿Qué es denuedo? Ayer orábamos incluso y decíamos en la clase, Dios, dame denuedo. Y dije, bueno, yo voy a pedir denuedo, pero no sé qué es denuedo. Hermano, si no sabes qué es denuedo, yo te voy a explicar porque lo busqué. Y dice que es energía, es valor y decisión con que se ejecuta una acción. En pocas palabras es, dame las fuerzas, dame esa energía para continuar, para seguir. Hermano, si tú estás buscando a Dios por una necesidad, bienvenido. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, todos tenemos al menos una pequeña necesidad. Y Jesús nos está esperando con los brazos abiertos, así es que no te sientas mal. Y la palabra de Dios no solo fue escrita para información, sino para transformación. Entonces, lo interesante
es que no solamente nos llenemos de esto que te dije, ya nos habló Dios de crecimiento, ya nos habló de servir con amor, ya nos habló de avanzar, pues está muy padre, qué bonita estuvo la predicación y tan. No, no es solamente información. Lo que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, si tú tienes tu palabra o si tú tienes en tu celular la Biblia, fue escrito también para transformación. Entonces, vamos a ver 4 puntos. Pero fíjense bien, 4 nos. ¿Cómo que 4 nos? Sí, 4 no, pues para que me entiendan, ¿no? Para que me explique. 4 no que deben transformarnos. ¿A través de qué? De este pasaje que parece muy sencillo y que tal vez todos conocemos. Y quiero que continuemos ahí leyendo el versículo. Regresemos a la historia, estábamos en el 22, leímos el 23. Voy a leer el 23 y voy a leer después 24, 25 y 26. Dice 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Interesante, fíjense, porque solamente hay 2 veces que se menciona Mateo, que Jesús se aparta a orar. Es esta y la vez del Getsemaní. Solamente 2 veces. Entonces dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Jesús les está diciendo, soy yo, tengan confianza, ya me conocen, no tengan miedo. Pero la verdad es que yo no culpo a los discípulos de tener miedo y les voy a decir por qué. La realidad es que sí había cosas por qué temer. Van a unos puntos muy sencillos. Punto número 1. Estaban en medio del mar en una barca. A mí me gusta el mar. Yo sé que hay alguien por aquí joven que no le encanta el mar. Ni me imagino a esa persona en el mar, pero aún estando de día, si yo estuviera en medio del mar, me daría cosa. ¿Han visto esos videos donde de repente se ven las ballenas abajo? Está la barca y se ve. No, me daría horror. Bueno, estaban en medio del mar en una barca. Vamos a irle sumando. Aparte, la barca estaba siendo azotada por las olas, por el mar y por el viento. Es decir, había como una pequeña tormenta. Además, eran las 3 de la mañana. Entonces ya le vamos sumando. En medio del mar, había una pequeña tormenta a las 3 de la mañana y ven a una persona que se acerca. La 4ª vigilia de la noche eran 3, 6 de la mañana más o menos. Entonces, a ver, si nosotros estando a las 3 de la mañana en la calle, vas así paniqueado de que nadie se te acerque, pues imagínate en el mar. Aquí, bueno, esperarías a lo mejor si alguien se te acerca y dices, chispas, me van a saltar, algo va a suceder. Pero en el mar, ¿quién se te va a acercar? A las 3 de la mañana, nadie. Entonces, ven que una persona se acerca y además, así, la cereza del pastel, lo hace caminando sobre las aguas. No, bueno, a ver, quien me diga que eso no lo asusta, de verdad, no sé, le haríamos un monumento. Por mucho que nos hagamos valientes, es algo que en verdad no es normal. En medio de la barca, azotada por el viento a las 3 de la mañana, viendo que una persona se acerca y aparte viene caminando sobre el agua. Es chistoso porque les dice, soy yo, tengan confianza, ya me conocen, no tengan miedo. La palabra no temas, ayer lo veíamos con los jóvenes, viene 365 veces en la Biblia, una para cada día. Yo creo que aquí ellos necesitaban más de 365 veces que les dijeran no temas, había muchas cosas por qué temer. Versículo 28. 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hasta ahí. Y el primer punto que yo te quiero decir, el primer punto que yo te quiero dar es,
no desconfíes. No desconfíes. Hubiera sido más fácil, y yo te pregunto a ti, ¿no hubiera sido más fácil que en lugar de decirle, oye Jesús, Señor, si tú eres, dime que yo vaya, ¿no hubiera sido más fácil, oye, si tú eres, que todo esto se calme? Era muchísimo más fácil. Decía un cantante muy famoso, ojo, no salmista, pero un cantante muy famoso, pero qué necesidad. Yo hubiera optado quizás por decirle, oye, ¿sabes qué? Si tú eres Señor, pues entonces que todo esto se calme. No, 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 no. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús ya había detenido unos pasajes antes en Mateo 8, ya había detenido la tempestad, Jesús iba dormido también en una barca, y dice que iba gente, iban sus discípulos, gente que le seguía, y había una tempestad y lo despiertan, y entonces él les dice, hombres de poca fe. Jesús tiene un acto sobrenatural donde muestra presencia y muestra poder sobre las aguas, sobre el mar. ¿No era más fácil de verdad decirle calma la tempestad otra vez? No. Pedro no puede quedarse solamente con la información. Pedro necesita ir un poco más allá. Él, además de información, necesita confirmación. En su interior, él sabía que Jesús, que él era Jesús, que él no era un fantasma. ¿Por qué? Porque le dice, Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor. Si él no hubiera sabido que no era Jesús, no le hubiera dicho Señor. Y estaba acordándome cuando estábamos orando y cuando teníamos pláticas acerca de Iglesia Kairos. Todavía Iglesia Kairos ni siquiera tenía un nombre. ¿Será lo correcto iniciar una iglesia en medio de la pandemia? ¿De verdad? Sí, sí será correcto, sí está bien. Y a lo mejor cuando a ti te llegó la invitación o cuando tú supiste que se abría esta iglesia, pensaste o te preguntaste, ¿debería de asistir a una iglesia en línea? ¿A una iglesia que es nueva? ¿Que tal vez medio conozco ahí a los pastores? ¿Debería de asistir? Bueno, tal vez necesitabas una confirmación y diste un paso y por eso estás aquí. Dice el versículo 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Punto número 1, no desconfíes. Punto número 2, no te detengas. Lo dijo el pastor, avanza, no te detengas. Pedro da un paso de fe. Deja la seguridad de la barca, el lugar en donde estaba seguro. Deja esa seguridad, pero no solamente deja la barca, sino que también deja la seguridad de estar con otras personas en medio de la barca en la madrugada. Al menos estaba acompañado. Y dice, a mí no me importa, voy a dar un paso de fe, yo quiero ir. Y se baja. A Pedro se le olvidó el mar, se le olvidó el viento, se le olvidaron las 3 de la mañana, se le olvidaron las leyes de la naturaleza, las leyes de la física. Al menos se le olvidaron por un momento. Él da un paso de fe, no te detengas. Normalmente los comienzos son buenos porque hay una emoción, porque hay confianza, porque hay ánimo. ¿Cuántas personas cuando entran a la universidad no están emocionadas? ¿Y cuántas personas en realidad terminan la universidad? Comenzar es muy bonito. Es una emoción de sí, ya voy a la UNAM, ya voy al Politécnico, ya voy al TEC, ya voy a Ibero. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Sí, es emocionante porque es el primer día, la primera semana en donde no te dejan tareas. Pero ¿qué tal a las 3 de la mañana? Ay, ya no quiero estudiar. Ay, no quiero hacer tarea. Ay, me quiero dormir. Ya no es tan padre, ¿verdad? Ya dimos el primer paso.
El primer paso como iglesia lo dimos cuando iniciamos Eclesia Kairos por Zoom. Hoy hay que contratar una licencia. Ahora es muy fácil, nosotros nada más agarramos y nos conectamos, pero no saben que detrás de todo esto hay una licencia, se compraron micrófonos, se compraron cámaras, hasta aros de luz algunos, para intentar ofrecer lo mejor para cada uno de los que estamos aquí. E iniciamos Eclesia Kairos por Zoom. Y tal vez como congregante podemos pensar, no parece tan malo, pues ya me conecté una vez, pues sí, están chistosos, predican más o menos, me divierten, no es tan malo. Además, solamente dando un clic, pues ya estoy en la iglesia, no necesito salirme, es más, no prendo mi cámara y puedo seguir acostado, o puedo no prender mi cámara y estar aquí con el cafecito desayunando y no pasa nada, escucho la palabra. Pues sí, parece que está padre y estamos avanzando, no nos detenemos. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahí yo le dije muy bajito. No lo puedo gritar porque tengo al bebé dormido y para qué quiere. Pero, Señor, sálvame. Punto número 1 fue: no desconfíes. Punto número 2, no te detengas. Punto número 3, no tengas miedo. Al ver el viento fuerte, tuvo miedo. ¿Acaso la confianza implica inmunidad contra los temores? ¿Confiar en Dios implica que como confías en Dios ya los temores pues ya no existen? La respuesta es no. Incluso Jesús experimentó angustia y temor en el huerto del Getsemaní. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, siente, al final, ¿qué dice? No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ese miedo, esa angustia, no detuvo a Jesús de su propósito. No dudó, y gracias a Dios por eso, porque por eso estamos tú y yo aquí. Si hubiera dudado, miren, ya Eclesia Kairos, ni qué Eclesia Kairos. Ni tú ni yo estaríamos aquí, pero no dudó, gracias a Dios. Ni titubeó como Pedro, o tal vez como nosotros lo hacemos cuando tenemos miedo. Pedro, después de bajarse de la barca y de caminar y de dar unos pasos, y de haberse olvidado de la tempestad, de que la lógica o la física dice que no puedes caminar encima del mar, de repente cayó otra vez en su cuenta, regresó a su dimensión. A Pedro le ganó la emoción. Pero sabes, tuvo más fe que los que se quedaron en la barca. Pedro lo intentó. A veces decimos, y las predicaciones de Pedro, no, es que Pedro, pues es que tuvo miedo y bien chillón. Sí, al menos lo intentó. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera nos hemos bajado de la barca? Nos conformamos estando cómodos, pues sí, está bien. No, hay que los hermanos lo hagan, hay que vean cómo conectan todo. Yo no voy a hacer nada. Hay que manden el link. Al menos Pedro lo intentó. Nosotros nos preguntábamos como iglesia, ¿y qué pasa si no se conectan? Nosotros estamos creando el Zoom, estamos estudiando, nos estamos preparando, y si no se conectan, o si se conectan una vez y ya no regresan. Y tal vez tú como congregante, de las dudas que tenías es, bueno, ya me conecté una vez, 2 veces, pero pues a lo mejor es igual que en otros lados y me lastiman. ¿Y si no ven por mí? ¿Y si dicen que está Dios pero no está? Ahora con reuniones presenciales, que de verdad espero que te emocione, nosotros nos preguntábamos, ¿y si no encontramos un lugar? Un lugar para la iglesia. ¿Y si sí lo encontramos pero no nos alcanza? ¿Qué pasa? Había dudas.
Ahorita ya todo es fiesta porque ya tenemos el lugar y ya sabemos a dónde y bueno, nos preocupamos un poco por cómo vamos a acomodar todo. Ya verás la sorpresa, pero también teníamos dudas. Y a lo mejor para ti como congregante la duda es, ay, si está lejos, o es que estaba bien padre conectarme por Zoom, ahorita pues me tengo que cambiar y aparte tengo que salir pues temprano de mi casa para llegar al culto. Sí, porque sí me queda lejos. Y no sería mejor quedarnos en Zoom porque pues Dios es omnipresente, entonces pues si lo hacemos por Zoom Dios se sigue moviendo, Él no tiene necesidad. Y entonces como que nos empieza a detener. Empezamos a titubear y nos damos cuenta de que realmente nuestra realidad, nuestra dimensión nos afecta. Y entonces nos empezamos a hundir. Nos empezamos a hundir. Dice el versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas a Jesús diciéndolo? ¿Regañándolo? Como cuando alguien tira un vaso de agua aquí en la mesa. ¡Ah, estás bien, Don! ¿Así? O tal vez es más un, híjole, estuviste a punto, chavo. Estuviste así. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuarto punto, no dudes. No dudes. Me traje un segmento de la predicación pasada que yo les compartí. La diferencia entre creer y tener fe. Creer básicamente es un acto humano que todos tenemos, por lo tanto es una cualidad mental. Fe es una gracia divinamente impartida al corazón. Ojo, fe va al corazón. La fe está sobre la razón. La fe actúa y obra, pero el acto viene de la fe, no la fe del acto. Primero es la fe y después viene el acto. La fe es lo opuesto a la creencia, porque uno cree algo cuando hay buenas razones para hacerlo. Si a nosotros nos hubieran dicho camina sobre el agua, hubiéramos dicho, claro que no, no se puede, no es lógico. No se puede caminar sobre el agua, no seas tonto. Pero la fe no es así. La fe es aceptar una afirmación sin que haya inclusive una buena razón. Pedro se hundió porque dejó de caminar. Fe significa caminar aún cuando nuestras rodillas nos tiemblan, aun cuando hay nervios. Eso es la fe. Dice Hebreos 11:1, no lo busquen, se los voy a leer, y creo que a lo mejor por cita no nos lo sabemos todos, pero estoy seguro que cuando se los lea, se lo van a saber. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Jesús no dijo que Pedro no tenía fe. Después de todo ya lo vimos, tuvo más fe que los otros que se quedaron en la barca. Al menos él sí se bajó del bote. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas bien, te faltaba así poquito. ¿Sabes, hermano? Ya estoy terminando. Lo importante de una reunión presencial, se los decía ayer a los jóvenes, lo importante de una reunión presencial va mucho más allá de vernos entre nosotros. Va mucho más allá de saludarnos, de emocionarnos por conocernos cara a cara. Va mucho más allá de salir de nuestras casas. Lo sustancial es podernos unir para glorificar juntos a Dios. No solo es que nos conozcamos, sino que seamos edificados. Eso es lo que nos debe de emocionar. También le platicaba con un joven y le decía, me preguntaba por qué reunirnos presencialmente.
Y la alegoría, que para mí es muy buena y espero que me entiendan, pero ¿qué prefieres tú, amigo, hermano? ¿Qué prefieres? ¿Quedarte en tu casa a escuchar un disco, una grabación del grupo que te guste en estudio, pero en tu casa, o ir al concierto en vivo, rodeado de todas las personas? ¿Qué prefieres? Yo espero que ir al concierto en vivo. Y estamos cerca, estamos a una semana de poder estar todos juntos. Y dice el 32, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. En el paralelo, en Marcos 6:52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cómo está tu corazón? Después de 2 años de pandemia, de 1 año de reunirnos por Zoom, o el tiempo que tú lleves con nosotros, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es el nombre de esta pequeña reflexión? Abel, ¿se te olvidó el nombre? No, como Isaac, lo dejé al final. El nombre es simplemente una pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás listo para reunirnos el próximo domingo? ¿Estás listo para juntarnos y alabar a Dios? ¿Cómo estás? ¿Estás listo? Acuérdate de los 4 puntos que vimos el día de hoy. No te detengas, no desconfíes, no tengas miedo y no dudes. Y entonces vamos a estar listos. Vamos a orar. Y vamos a preparar también el momento para la cena del Señor. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros para no distraernos y cerramos los ojos? Dios, te doy gracias porque tú estás con nosotros, porque tu palabra siempre nos habla. Tu palabra, como lo vimos, no solamente es información, sino también transformación. Yo te pido que así como confrontaste mi vida, confrontes la vida de cada uno de mis hermanos, en no detenernos, Señor, en seguir adelante, en avanzar, en no desconfiar, en seguirte, en poder creerte y aferrarnos a ti, a tus promesas, no tener miedo a pesar de que las circunstancias nos digan que es todo lo contrario. Señor, no dudar de ti ni de tu palabra. Te pedimos que esta palabra pueda fortalecer nuestra fe, que pueda hacernos más como tú, Jesús, que pueda acercarnos a ti. Dios, te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, y también queremos preparar nuestro corazón para este momento en donde recordamos que por tu muerte, Señor, por tu sangre y por tu cuerpo, nosotros tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna, Dios. Queremos preparar este momento y lo ponemos en tus manos. Perdónanos si hay algo en lo que hemos errado, si hay algo en lo que hemos pecado y no lo recordamos o lo recordamos pero no lo queremos decir. Perdónanos, Señor, queremos acercarnos a ti confiadamente y participar de tu mesa. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.